¿Qué tal, chicos? Soy Adri, estamos en Sano Valencia La Cañada a través de Fit and Soul Live, ¿vale? Aquí tenemos hoy la camiseta de Fit and Soul. Y nada, preparado para hoy una sesión de stretching, ¿vale? No tiene nada que ver a todos los entrenamientos que hemos hecho. Esto es un poquito más para relajarnos, complementario a cualquier sesión de HIIT, trabajo de fuerza de piernas, tren superior, lo que sea, ¿vale? Se puede ser un complemento más para terminar la sesión o terminar un día fuerte de trabajo. Así que nada, voy a empezar un poquito con movilidad, ¿vale? Una movilidad general. Y enseguida entraré con el trabajo de stretching, ¿vale? Un poquito de hombros, vamos atrás, hacemos círculos. Podemos hacerlo un poquito más seguro aquí. Manos tocando hombros. Vamos atrás. Música relajante. O que os haga concentraros. Cambia hacia adelante. Una respiración tranquila. Eso es. Estiro brazos. Y ahí. Adelante. Trabajo de rotadores. Voy atrás. Muy bien. Venga, brazos arriba y abajo. Eso es. Venga, abrimos y cerramos. Muy bien. Eso es, sesión para relajarnos, ¿eh? Venga, hacemos un alterno. Muy bien. Venga, hacemos un poquito de rotaciones de columna. Aquí, suave. Bloqueamos piernas, ¿vale? No rotamos, sino bloqueamos piernas. Y solo rotación de columna. Principalmente. Luego ya involucraremos un poquito más la cadera. Pero ahora nos quedamos aquí. Muy bien. Ahora ya metiendo cadera un poquito. Ojo, no marearnos. Un ritmo lento. Vale, pero ya activamos un poquito más. Trabajo de oblicuo. Eso es. Muy bien. Venga. Toque de rodilla. Bloqueo cadera. No quiero compensar. No quiero hacer esto. Quiero bloquear cadera y una flexión lateral de columna. Aquí. Intentando tocar la rodilla. Pasar a la tibia. Un poquito más adelante. Eso es. Muy bien. Muy bien. Venga. Toco suelo. Voy atrás. Toco suelo. Voy atrás. Bien. Un segundo. Tengo un problema, ¿vale? Vale, a ver. ¿Funciona? Sí. Prueba con el micro. Se había desactivado. Y ahora ya estoy otra vez aquí. Vale. Venga, toco suelo y voy atrás. Flexión de columna. Extensión. Ahí. Suave, ¿eh? Sin forzarnos. Muy bien. Eso es. Muy bien. Venga, manos a la cintura y hacemos círculos amplios. Adelante. Atrás. Profundo. Ahí. Pies pegados al suelo. Venga. Eso es. Y cambio de dirección. Al revés. Muy bien. Eso es. Muy bien. Voy a rodillas. Hacemos círculos. Muy bien. Suave, ¿eh?
Sesión para relajarnos. Voy a intentar hablar lo menos posible. Solo tenéis que seguirme, no es difícil, así que cambio de dirección. Muy bien. Vale, voy a hacer una flexo-extensión, ¿vale? De rodilla, con lo cual flexiono, estiro atrás. Estiro atrás, mantengo la espalda recta y estoy ahí. Muy bien. Eso es. Muy bien. Pasamos a tobillo, por último. Círculos amplios, apoyo punta del pie, dedos y hago rotación de tobillo. Muy bien, cambio de dirección. Eso es. Muy bien, cambio de pie hacia afuera. Muy bien. Hacia afuera, hacia adentro ahora. Muy bien. Ahí, suave. Vale, perfecto. Ahora vamos a empezar ya con el stretching, ¿vale? Una esterilla. ¿Vale? Nos tumbamos boca arriba. ¿Vale? Y estiro brazos y piernas, ¿vale? Como si me estiraran de las manos y me estiraran de los pies. Estiramos un poquito todo el cuerpo. Cadera anterior, cadera posterior, abdomen. Eso, hacemos fuerza con los pies hacia la pared y las manos también hacia la pared. Muy bien, estamos ahí. Voy a intentar guiarlo bien para que no tengáis tampoco que mirar mucho y sea más escuchando, ¿vale? Desde aquí subo la pierna izquierda, la derecha está estirada. Me agarro la rodilla izquierda con los brazos, con las manos, perdón, y me llevo la rodilla izquierda al pecho. Inhalo y al exhalar poco a poco voy subiendo. Inhalación profunda, exhalación y subo poco a poco la rodilla y me quedo ahí. Aguantamos un poquito. Sesión para relajarnos. Repito mucho porque quiero que nos concienciemos. Vale, suelto un poquito la tensión y me llevo esa rodilla hacia el lado derecho haciendo un cruzado. Vale, llevo el cuerpo. El brazo izquierdo lo estiro, la cabeza busca la mirada va al brazo izquierdo, la rodilla al lado contrario, al lado derecho. Muy bien. Voy al centro poco a poco, mantengo ahí, sigo con la pierna izquierda y ahora al revés, me llevo la rodilla izquierda hacia la izquierda, un poquito abductor y vuelvo a subir hacia arriba. La rodilla busca subir pero un poquito hacia la izquierda, tocando musculatura abductora de la pierna izquierda. Muy bien. Nos relajamos. Eso es. Vale, voy al centro. Y ahora hago el cambio. Importante. No quiero tensión a nivel lumbar. Entonces, lo que hago es mantener esta rodilla aquí. Subo la otra rodilla. Y hago el cambio. Cuando me agarro la derecha, la izquierda la estiro y subo arriba. Derecha, subo. Hago la inhalación,
profunda y exhalo poco a poco, y mientras exhalo puedo ganar un poquito más de flexibilidad. Ahí. En todos los ejercicios, con la inhalación y la exhalación, podemos concentrarnos mucho en el estiramiento. Aguantamos un poquito ahí. Eso es. Muy bien. Recuerdo, no es un dolor, ¿eh? El estiramiento no tiene que doler. Una sensación diferente. Hay que saber diferenciarlo, por lo menos cada uno que se pruebe y sepa más o menos cuál es su rango. Vale, relajo un poquito la tensión y me llevo con la mano izquierda, la rodilla derecha hacia la izquierda y la mano derecha al lado contrario y la mirada también. Cruzado. Eso es. Aunque despeguemos el culo del suelo no pasa nada ahora mismo. ¿Vale? No pasa nada. Columna, cadera, todo. Eso es. Cada uno a su rango, donde le permita. Muy bien. Voy al centro poco a poco, mantengo en alta la rodilla. Y lo mismo, mano izquierda apoyada ahora, y ahora a la derecha, coge la rodilla derecha, separamos un poquito y hacia arriba, aductor de la pierna derecha, eso es, muy bien, eso es. Os aconsejo hacer esto día sí, día no, día sí, porque viene muy bien, ¿eh? Las sesiones de stretching relajan un montón y dejan una sensación muy buena. Muy bien. Aguantamos un poquito ahí. Voy al centro. Eso es. Subo la otra pierna. Vale. Bajo la pierna derecha. Monto la pierna izquierda encima de la derecha. Busco que el tobillo quede a la altura de la rodilla. ¿Vale? Vamos a estirar glúteo. ¿Vale? Glúteo medio y glúteo mayor. Vale, lo que hago es meter la mano izquierda entre las rodillas. ¿Vale? Entre las piernas, perdón. Y la mano derecha por fuera a la altura de la rodilla. Si no podéis hacerlo aquí, por falta de flexibilidad, podemos agarrarnos detrás del muslo. ¿Vale? Lo importante es subir, acercar este pie a el pecho y siempre alineando la rodilla, ¿vale? No podemos estar haciendo esto, si no, no estiramos el glúteo, que estamos estirando ahora mismo aquí, perdón, el lado contrario, ¿vale? El glúteo del lado contrario. Entonces, mantengo el pie siempre de cara a mí, ¿vale? Alineo la rodilla, me relajo y subo, ¿vale? Sigo haciendo la inhalación profunda y la exhalación larga para ganar un poquito más. Y mantengo la tensión. Muy bien. Eso es. Vale, para hacer el cambio, bajo, apoyo planta, separo y monto la pierna derecha en la rodilla izquierda y hago lo mismo. Estamos estirando esta pierna de aquí, glúteo medio, glúteo mayor, ¿vale? Un poquito más también, un poquito menor, ¿vale? Piramidal, ¿vale? Pero vamos, lo dicho, mano por dentro, me cojo la rodilla, la otra por fuera y intento llevar el pie a mi pecho, ¿vale? Estamos ahí. Vale, me relajo. Podríamos buscar un poquito más estirar a nivel nervioso, ¿vale? Subiendo la cabeza arriba, pero ahora mismo me centro mucho en el glúteo, ¿vale? Eso es. Respiración profunda, relajada. Aquí tengo yo un aire más... Un aire que me pasa por aquí, que me ayuda a relajarme bastante.
¿Podéis ver aquí cómo está el store bailando? Muy bien. Eso es. Bajo, muy bien. Y ahora lo que hago es junto plantas de los pies, ¿vale? Juntamos las plantas de los pies y me tumbo y me relajo. Manos a los muslos. No hago fuerza, simplemente apoyo, ¿vale? Para ser consciente y ganar un poquito más, pero no hago fuerza prácticamente. Y me relajo ahí. Poco a poco voy estirando un pelín las piernas, ¿vale? Eso es. Que sea como una fase de transición, es para cambiar ahora, ¿vale? Eso es. Yo voy estirando ya. Y estiro por completo. Perfecto. Para sentarme, para incorporarme desde tumbado, os aconsejo, subo una rodilla, me agarro a ella y hago un impulso con la rodilla, ¿vale? Con la pierna, hago fuerza y me levanto a la vez. Es una ayuda. Si os dais cuenta, si hago fuerza, subo. ¿Ok? Vale. Aductor. Separamos piernas. ¿Vale? Mantengo la espalda recta. Y dejo los pies caer hacia el lado. Estamos estirando ahora mismo aductores, ¿ok? La espalda tiene que estar recta, no puedo estar aquí. No quiero estar aquí. A ver, ahora, sí. ¿Vale? Con lo cual, la espalda recta, pies hacia afuera, me quedo ahí. Muy bien. Poco a poco, junto planta de los pies. ¿Vale? Y ahora sí, me agarro a la altura de la tibia más o menos, apoyo los codos sobre los muslos para hacer un poquito de fuerza y ganar un poquito más, ¿vale? Aductor. Intento mantener la espalda recta. Eso es. Muy bien. Relax, ¿eh? Eso es. Muy bien. Vale. Desde esta posición estiro una pierna derecha, meto la pierna izquierda adentro, ¿vale? Y busco mirar hacia el pie, ¿vale? No quiero hacer esto, sino me vuelco un poquito hacia el pie, ¿vale? Estamos estirando también la parte de femoral, ¿vale? Guardado lumbar, rotura lumbar. Lo vais a notar. No es cuestión de que toquéis el pie, no tocar el pie. Solo con el hecho de subir el pie hacia arriba, hacia nosotros, incorporarnos hacia el pie, y hay un estiramiento interesante, ¿vale? No busquéis tirar del pie, sino volcar, ¿ok? Me mantengo ahí. Ok. Vale, voy al centro. Llevo un pie dentro. Cambio. Lo dicho. Subo el pie hacia arriba. Y me mantengo ahí. Muy bien. El pie hacia arriba. Eso es. Y me dejo llevar hacia adelante. De cara al pie. Cuadrado lumbar, lo dicho. Lo tenéis aquí atrás, ¿vale? Lado derecho. Muy bien. Vuelvo a cambiar la posición. Y vuelvo a la que estaba antes. ¿Vale? Pero aquí nos metemos un poquito más el lumbar, ¿vale? Lo que hago es, cruzo el pie. Me llevo la mano derecha hacia el talón del pie derecho. Y proyecto la mano izquierda hacia una diagonal, arriba. No es al techo. Es ahí. ¿Ok? Musculatura intercostal, serratos.
Ahí está trabajando todo ya. Muy bien. Es como si hiciera una parada de portero, pues igual. Ahí. Este pie busca el suelo y la otra mano en la diagonal. Vale. Bajo poco a poco. Y hago el cambio. Voy a meter el pie derecho en el izquierdo. La pierna izquierda. Mano izquierda al suelo. Y la derecha arriba en diagonal. Y me quedo ahí. Eso es. Muy bien. Vale. Bajo poco a poco. Y nos ponemos de rodillas. ¿Vale? Intentamos sentarnos en los talones, en peines estirados. Y me voy atrás. ¿Vale? Estiramiento intenso en el que estiramos tibial anterior y cuádriceps. ¿Vale? Cada uno a su ritmo, siempre lo digo. Quien no pueda, aquí. Mantenemos aquí. Que no podéis, para quedaros aquí, lo estiramos de pie. Ahora lo explico. Estiramos aquí. Vale. Ahora, apoyo dedos, ¿vale? Si lo hacéis descalzo, mejor. Porque descalzo sentiréis más, ¿vale? Pero apoyo la punta de los dedos y me voy atrás. Estoy estirando así, chafando el talón con el culo, el plantar. Pero descalzos lo notaréis mucho mejor, ¿vale? Me voy atrás. Muy bien. Vale, vamos a estirar el cuádriceps. Vale, este es el típico estiramiento que hacemos de pie siempre, ¿vale? Lo podemos hacer tumbado, es más cañero, o de pie, ¿vale? Lo dicho. Que se puede ir atrás, que se vaya atrás, estiramiento de cuádriceps. Muy bien. Eso es. Relax. Incorporo y cambiamos de pierna. Suave. Nunca volváis después de un estiramiento profundo fuerte, porque puede ser que contraigamos mucho más aún la musculatura. Vale, voy atrás. Quien pueda, lo dicho. Y si no, en pared, en silla, apoyado, como queráis. Pero importante no flexionar la columna. Si hay flexión de columna se pierde el estiramiento, ¿vale? Intentamos mantener recto, alineado, columna, cadera. Eso es. Muy bien. Vale, me incorporo. Vuelvo. Y seguimos estirando cuádriceps. Un poquito más intenso, ¿vale? Desde esta posición, como si fuera una posición zancada, ¿vale? Voy a poner esto así doble. ¿Vale? 90 grados, ¿vale? Lo que hago es subir la pierna derecha desde esa posición. Si tenéis esterilla, será mejor que una toalla porque claváis aquí todo el peso, ¿vale? Pero la idea está en subir aquí. Mantengo recto, lo dicho, la cadera no puede estar aquí, ¿vale? Tenemos que estar estirados. Ahí hay estiramiento de cuádriceps. Cuádriceps psoas. Muy bien. Eso es. Vale, relajo poco a poco y cambio de pierna. ¿Vale? 90 grados atrás y llevo la pierna arriba. Si no puedo hacerlo aquí, lo hago en pared. Pero este es más intenso, este estiramiento. Corredores, ciclistas, gente que le meta mucha caña a las piernas. Importante. ¿Vale? Me mantengo ahí. Eso es. Relajo poco a poco, cambio de pierna. Y ahora sí, un músculo muy importante
del tren inferior, el psoas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Adelantamos la pierna izquierda más que la rodilla, ¿vale? Para bajar la cadera ahí. Nunca tiene que estar la rodilla adelantando al pie, ¿ok? Dejamos ese espacio ahí y metemos la cadera hacia abajo. Ahí. La musculatura que estamos estirando está aquí. El psoas ilíaco, ¿ok? El músculo más potente de la cadera. Ahí. Eso es. Es un flexor de cadera. Ahí. Aquí tenemos el estiramiento. Muy bien. Vuelvo poco a poco atrás. Y aprovechamos. Me llevo el culo atrás. Subo arriba al pie. Femoral. Gemelos, isquios. Ahí a tope. Y bajamos. Muy bien. También os pedirá un poquito de equilibrio, pero poco a poco la ganamos. Vuelvo a la naturalidad. Cambio de pierna. Voy adelante, adelanto, lo dicho, adelanto el pie a la rodilla. Y ahí meto pelvis, estiro el psoas. Muy bien. Estamos ahí. Ánimo. No hablo mucho para que os concentréis. Voy atrás. Subo el pie arriba y llevo el culo atrás. Femoral, isquio, gemelo. Me lleva hasta abajo el estiramiento, ¿ok? Me quedo un poquito ahí. Eso es, muy bien. Vale, me relajo. Me voy a poner de frente a vosotros. Vale, el último de cadera. Separo bien rodillas. Apoyo punta de los pies. Vale, dedos. Separo. El estiramiento de la rana. Me llevo el culo atrás. El culo, apoyo las manos, ¿vale? Y para controlar un poquito más. Y me llevo el culo hacia detrás. ¿Vale? Ahí. Es intenso, ¿eh? Es intenso. Culo atrás. Estiro mucho aductor, cadera ahí, en apertura. Muy bien, aguantamos un poquito ahí. Nos hemos centrado en tren inferior en esta media horita. Haremos otra media horita para hacer tren superior y unos pequeños packs de estiramientos para que podáis combinarlos con vuestro ejercicio, ¿ok? El caso es ser más completos. También trabajaremos con rodillo para que controléis también con rodillo, que también es muy bueno. ¿Vale? Voy adelante y me relajo. Por último, voy a hacer un estiramiento del abdominal. ¿Vale? Apoyo rodillas, apoyo cadera y elevo esfinge o cobra. Ahí, eso es. Importante pegar la pelvis al suelo, ¿eh? Las crestas ilíacas tienen que estar ahí. Eso es. Muy bien. Estiramiento abdominal. Apoyo puntas. Me llevo el culo atrás. Adelanto las manos y dejo el culo en el aire, ¿vale? Mantengo arriba. Apoyo si hace falta la frente en el suelo. Estiro espalda, pectoral. El tren superior. Y me relajo. Con esto nos despedimos, pero podemos quedarnos aquí si queréis en casa. Me incorporo poco a poco. Nada, chicos, esto es un estiramiento del tren inferior. Y lo dicho, en breves seguiremos haciendo estiramientos y ofreciéndoos un poquito variedad para que seáis más completos. Así que, nada, esto es Sano Valencia La Cañada a través de Fit and Soul y hasta la próxima, guapos.
Can't slow down, can't slow down, no. We always thought it was what we wanted. We always shared a dream. We didn't know it until we got it, but it wasn't what it seemed, wasn't what it seemed, no. You can be the player, I can be the game. We'll go chasing pleasure, escaping all the pain. Never gonna let go, never gonna change. It's no longer the same. It's no longer the same. It's no longer the Can't slow down, can't slow down. We always thought it was what we wanted. We always shared a dream. Didn't know it until we